¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 29 de octubre. Estamos ya casi finalizando el mes de octubre y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión si nos eligen, ojalá sí. Tenemos muchos contenidos que hemos preparado con cariño, como siempre, y esperamos que les entretengan, que les interesen además. Uno de ellos, fíjense, nos pone muy contentos porque recuperamos una sección que la temporada pasada habíamos dejado en stand-by, podríamos decir. Es una sección dedicada a la justicia. Óscar Barrios, que es fiscal, estará con nosotros para hacernos entender mucho mejor la justicia desde dentro. Este es uno de los asuntos, pero hay algunos más, miren. Además, hablaremos de salud con el médico internista Humberto Mendoza. Hoy nos centraremos en las personas mayores en toda la dimensión del término y teniendo en cuenta la creciente longevidad de la sociedad actual. Y tendremos tertulia. Hemos querido reparar en el problema de la vivienda, un derecho universal que se ve amenazado también en las sociedades desarrolladas, la crisis de la falta de hogar. Julio Collado, Gabriela Torregrosa y Pablo Martín darán su opinión. Sí, tendremos tertulia y terminaremos con esa charla de la tertulia nuestro 8 Magazine de hoy, de este martes 29 de octubre. Bueno, ahora estamos en buenas manos. Una de las secciones que ya nos acompañaba la temporada pasada y que mantenemos también esta temporada, también a los invitados, a los colaboradores que de forma muy generosa han querido volver a pasar una temporada con todos ustedes allá en sus casas. Humberto Mendoza es médico internista y nos acompaña una temporada más. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer siempre estar aquí. Bueno, vamos a hablar de salud en este espacio y hoy además nos vamos a centrar en algo bien importante y que muchas veces no reparamos lo suficientemente en ello, y es las personas mayores, los viejos. Su salud en todos los aspectos y también su vida, que todavía puede ser plena en algunos casos, ¿no? Es así. Es interesante que hayas empezado con ese término de viejo, ¿verdad? Porque yo creo que es un término a seguir reivindicando, ¿no? Como una palabra normal. Toda la vida se ha utilizado la palabra viejo, pero desde unas décadas atrás parece que había que no llamarle viejos a los viejos. Sí. En el año 82, la Organización Mundial de la Salud, a través de su representación en la ONU, decidió ya no mencionar a la gente mayor a partir de cierta edad como viejos, sino como adultos mayores, o como ancianos jóvenes, mira qué contradicción sí, aparente, totalmente, ¿verdad? una paradoja. O como adultos mayores, pero realmente el ser viejo es una parte del proceso del ser humano. El envejecimiento es también dignidad y sabiduría, y saberlo hacer, o por lo menos ayudar a que ese envejecimiento sea, como he dicho ahora, con calidad de vida, con esa sabiduría y esa experiencia de vida, pues nos lleva a tener muy en cuenta los cuidados de las personas mayores y también saber cómo envejecer, intentar poner los medios para tener un envejecimiento pleno y una vejez estupenda. Claro, hablamos de esto inmersos en una sociedad en la que lo viejo y los viejos parece que están un poco arrinconados. Por eso deberíamos empezar definiendo qué entendemos por una persona mayor o una persona vieja, anciana. Viejo tiene para muchas personas una connotación peyorativa, pero no lo es, como decía el doctor. Pero bueno, definamos qué entendemos por una persona mayor o vieja o anciana, porque ahora ya la posibilidad de vivir muchísimos años va creciendo cada vez más. No sabemos dónde está ahora mismo el margen, ¿no? Es así, Ana. De por sí se han ido moviendo las edades para definir qué es un anciano, qué es un viejo, ¿no?
No hasta hace mucho, en los años 80 del siglo pasado, se definía a partir de los 60 años, ya una persona vieja. Empezaba ahí la vejez. Luego se ha visto que ese dinamismo de la gente adulta, esa prevención en enfermar, esa quizá mejor alimentación y sobre todo mejor calidad de vida, mejores medios para la supervivencia de las personas que han prolongado la vida en el ser humano y han hecho que nuestras perspectivas de vida sean mayores, han llevado a que se vayan desplazando la idea de cuándo empecemos realmente a ser viejos, ¿no? Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud define que a partir de los 65 más 70 años empezamos ya a hablar de ancianidad. Con todas las diferencias idiosincráticas que eso significa, desde luego, y personales. Y a partir de los 74 años ya se habla de que una persona pues es una persona mayor, ¿no? Hablando de décadas, ¿no? Hasta los 80 y pocos años, un anciano de características intermedias, una vejez intermedia. De 80 a 90 hablamos ya de una vejez avanzada, y más de 90 años pues muy longeva, ¿no? Y a más de 100 se habla de los centenarios. Ya ni siquiera ya nos quedamos en la ancianidad, sino ya una cosa excepcional que cada vez es menos excepcional, ¿no? En España hay miles de personas que tienen más de 100 años. Entonces, buscas donde tú busques, vas a encontrar diferencias en el tiempo que empieza realmente a considerarse una persona adulto mayor, anciano o como queramos llamarle, porque realmente no tiene nada que ver lo que era la ancianidad hace 50, 60, 100 años, lo que es ahora. Una persona de 60 años hoy por hoy está estupenda en general, sigue... En la flor de la vida. En la flor de la vida totalmente. Incluso de 70 años, de 80 años, tuve gente con una salud envidiable, con un estado físico estupendo, con un estado mental fantástico, y muchos de los gobernantes actuales o de los dirigentes religiosos tienen 80 años o más, y son personas que están en un perfecto estado de situación de salud, tanto física como intelectualmente. Bueno, vamos a hablar del punto de vista de la salud de las personas mayores, de los viejos. Hemos hablado, bueno, o ha mencionado el doctor, alimentación, hábitos de vida, incluso sexualidad. Podemos hablar de ello, ¿no? ¿De qué manera imbrican eso, se imbrica con una salud próspera o no sé? Por supuesto. A mí me gustaría que habláramos de dos temas que se terminan uniendo, pero que pueden tener matices diferentes. Uno es ya cuando tú eres una persona mayor, una persona anciana, que tienes más de 75, 80, 85 años, y otra faceta muy importante que tú le das mucha importancia y a mí me gusta en tu programa, que es la prevención. ¿Cuándo empezamos a meter en nuestro fondo de inversión personal de salud aquello que va a ser cosechado cuando tengamos 70, 80 años y seremos ancianos más saludables y más felices si hacemos estas cosas, que si no las hacemos? Por un lado, lo primero, evidentemente la persona mayor es simplemente una persona mayor que ha vivido muchos años en la vida y que sigue teniendo los mismos derechos que cualquier otra persona con menos edad a seguir disfrutando de la vida. Hay una palabra que a mí me suele gustar mucho, que es el edadismo, es decir, la discriminación por edad. Tanto que hablamos de discriminar a la gente por sexo, por raza, por origen, muchas veces nos olvidamos que también discriminamos por edad. Es que es muy mayor, es que no se va a enterar, es que vamos a tomar la decisión los demás por él, es que no vamos a hacer este tipo de intervención, este tipo de prueba porque es demasiado mayor. Pero ¿qué quiere decir ser demasiado mayor? Si esa persona tiene un estado de salud paupérrimo, un estado de salud muy frágil, donde un tipo de prueba, un tipo de intervención, un tipo de abordaje le va a generar un alto riesgo en su vida, evidentemente no lo vas a hacer. Pero eso da igual que tenga 80 años o 60. Si tú tienes 60 años y estás con una salud muy precaria, evidentemente el riesgo es mayor y tú tienes que pensarlo. Pero si tú tienes 80, 90 años y estás en un estado de salud favorable, tú debes tener los mismos derechos
que otra persona, a negociar con la persona que te va a tratar o la persona que te va a aportar algo o la persona que te va a ofrecer algo en igualdad de derechos que una persona joven. Entonces, el edadismo es un problema importante que tenemos que tener en cuenta porque tenemos que tener claro que el derecho nunca se pierde, el derecho nunca caduca y uno tiene derecho a ser feliz y a hacer las cosas, como tú has mencionado, en cualquier momento de su vida. Y con más razón cuando uno es mayor, porque la salud puede estar en una situación de fragilidad, de perderla. Puedes estar más vulnerable. Claro, no la has perdido, pero estás más vulnerable, como tú has dicho. Entonces, todo lo que es la sociabilidad, el deporte, los consejos alimentarios, el tener personas que estén pendientes de fisioterapeutas, psicólogos, desde luego la familia y la sociedad, y la sexualidad, que tú lo acabas de decir, no existe un tope para la sexualidad, no es que es muy mayor. ¿Qué hablamos de estas cosas con esta persona? ¿Pero por qué? No se acaba nada con la edad, todo lo contrario, muchas veces se vive de una manera diferente, quizá incluso más emocional, tierna, en diferentes momentos más avanzados de la vida que cuando uno está en pleno momento pasional, donde más busca uno la satisfacción propia que la compartida con otra persona. Es muy interesante todo esto que nos dice Humberto Mendoza, porque es verdad que a los ancianos, a los viejos, les apartamos de la sociedad y también a veces de los recursos sanitarios, porque igual no son rentables. Es así. Es muy complejo, pero es así. Vamos a hablar de las patologías más frecuentes en personas a partir, pues no sé, de 80 años o a partir de los 75, que podemos considerar ya que es una persona anciana o empieza ya un proceso de ancianidad. Las patologías más frecuentes pues ya empiezan, como tú dices, a partir de cierta edad, los 60, los 70 años, y son patologías que generalmente se vuelven crónicas. Patologías del área cardiovascular, patologías del área respiratoria, aparece más la probabilidad de tener una diabetes, desde luego la artrosis, el problema degenerativo articular es muy importante porque el tiempo pasa para todos y el envejecimiento es algo fisiológico. El cuerpo es una máquina. El cuerpo va hacia un camino de envejecimiento, claro, y hay que irse adaptando, pero también hay que ir haciendo una prevención para que eso o se tarde más en llegar o incluso nunca aparezca, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes, la hipertensión arterial, la diabetes, la subida del colesterol y al final el daño arterial que puede generar una insuficiencia cardíaca, lo hablábamos en algún programa tuyo, ¿verdad? La patología respiratoria, desde luego, la bajada de defensas que puede favorecer a cuadros infecciosos, es más frecuente las enfermedades infecciosas en la gente mayor, por eso es tan importante en esta fecha insistir en la vacunación de la gripe, o del COVID o del neumococo, porque la vulnerabilidad, lo que se llama la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune está presente ahí. El tema locomotor, volvemos a hablar, tan importante, y lo retomo con lo que me acabas de preguntar, con lo que habíamos hablado como una parte importante también de la prevención. Nosotros tenemos que invertir en nuestra salud y en nuestro envejecimiento a partir de los 40, 50 años. Esto no vale empezar a los 70 y decir, bueno, vamos a enseñarle unos ejercicios a la persona de 70 o vamos a buscar cómo mejorar su dieta a los 70. Todo está bienvenido, por supuesto, pero si tú has hecho una inversión en salud a partir de los 40, 50 años, tú vas a ser una persona que vas a tener mejores posibilidades de caminar sin ayuda, mejores posibilidades de subir a unas escaleras sin necesidad de agarrarte a nadie, vas a poder seguir haciendo deporte, vas a poder seguir yéndote de vacaciones sin necesidad de irte en una silla de ruedas, vas a seguir practicando la sexualidad con mucho mayor placenterismo y mucho mayor satisfacción que si no has hecho ese tipo de inversión. Y la inversión es muy fácil. No hay nada que se haya descubierto debajo del sol. Ejercicio físico, alimentación y salud mental, ¿no? Eso es súper importante. Ahí quería yo llegar, a la salud mental, precisamente. ¿Cómo combatir o prevenir el deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, que más pronto o más tarde llega en la ancianidad? Hay casos en los que no, pero son casos quizá contables, ¿no? Lo habitual es que sí lo haya, ¿no? Un deterioro cognitivo con la edad, ¿no? ¿Por qué? Es así, siempre la lotería genética está ahí, ¿verdad? Hay gente que hace las cosas muy bien,
o tiene una predisposición de salud buena o de inversión de salud buena, y la genética te marca y te condena a un Alzheimer o te condena a un deterioro cognitivo severo. Pero en general, ese deterioro mental que también ocurre en la persona anciana es muy prevenible cuando no es una enfermedad como el Alzheimer o como no es una enfermedad como algunos estados degenerativos. Incluso la enfermedad vascular cerebral no deja de ser una arteriosclerosis, una degeneración de las arterias de nuestro cerebro que han llevado a un infarto o una falta de riego cerebral, y que eso puede, en cierta manera, en gran manera, poderse prevenir si tú has sabido controlar los factores de riesgo vascular, ¿no? Como son la diabetes, la hipertensión, el dejar de fumar, el no abusar mucho quizá del alcohol y todas esas medidas preventivas. Entonces, hay que invertir en salud, hay que hacer ejercicio, hay que vivir una vida socialmente activa. Toda la gente que lee mucho, va al teatro, va al cine, participa en debates, va a hacer cursos, utiliza la mente en tantas cosas tan bonitas, ¿no?, como es la cultura. Y aquellas personas que también invierten en el ejercicio, el eje músculo-cerebro es muy importante, y es realmente demostrado que hacer ejercicio físico y potenciar tu musculatura evita la sarcopenia, evita el deterioro también cerebral, porque el músculo contrae, manda oxígeno, llega el oxígeno al cerebro y previenes el deterioro cognitivo, curiosamente, haciendo ejercicio. Hay que tener muy en cuenta también la coordinación, el hacer deporte de coordinación, el bailar, el hacer deporte como el tai chi, el deporte de poderte mantener en una pierna o en la otra, o poder subir escaleras y bajar. Eso es una prevención enorme para cuando llegues a los 80 y 90 años y poder seguir siendo independiente, que es lo que uno quiere, poder ser independiente, poder seguir manteniendo ese grado de independencia y de libertad que te da. Y de dignidad. Efectivamente. Que es una palabra que algunas veces no va con los ancianos, pierden esa dignidad, que la tienen per se, pero la pierden de cara a la sociedad. Estamos hablando con Humberto Mendoza, es médico internista. ¿Cómo combatir la soledad? Y con esto terminamos, Humberto, porque la mayoría de los mayores se sienten solos. Es un tema complicado, ¿verdad? Porque es una responsabilidad social, familiar y también personal, ¿no? Porque el propio anciano también debería tener pues, esa búsqueda, ¿no?, y esos medios para poder, en un momento dado, porque la soledad puede ser una opción, pero muchas veces es un abandono, ¿no? El que es una opción y le gusta estar solo, estupendo. Todo el mundo tiene derecho y necesidad en ciertos momentos de su vida de estar solo. Pero estar solo por obligación y con la carencia de no poderlo estar de otra manera, eso es muy duro. Entonces, es muy, muy importante que la sociedad y los medios que pueden ayudar a eso, los gobiernos, las comunidades autónomas, ayuden a intentar hacer una intervención en estos ancianos que viven solos, para que al menos tengan la oportunidad de no seguir estando solos si no quieren, ¿no? Es difícil, pero es muy posible. Hacemos intervenciones en muchas cosas, y hacer intervención de visitas a las personas mayores para los equipos de trabajo social, que son tan estupendos pero necesitan más medios, ¿no?, de poder llegar a esa situación, los teléfonos de ayuda, y ahora incluso se habla de la propia inteligencia artificial, ¿no?, de poder tener esos medio humanoides, ¿no?, que en un momento dado pudieran estar a la disposición de esa persona para poder entablar una conversación y poder llegar a una ayuda, de marcarle un teléfono, de marcarle un botón de ayuda, cuando él a lo mejor no lo puede hacer. Todas esas herramientas son muy importantes. A nivel familiar, cada familia se organiza como puede. No puedes tú exigirle a un familiar. Antes había 12 o 13 hijos por matrimonio, y entonces era muy fácil organizarse para atender al abuelo. Y tenían más tiempo libre. Y tenían más tiempo libre. Ahora no hay tiempo libre, hay más exigencias sociales de búsqueda económica para pagar tantas cosas que ahora han subido tanto, y por otro lado somos pocos los hijos y desde luego los nietos para poder ayudar a esas personas. Entonces la sociedad tiene que hacer una sustitución de aquellas macrofamilias y poder seguir ofertando pues esas ayudas, no solo económicas y sanitarias, sino desde luego sociales. Nos quedamos sin tiempo, no hablamos del tratamiento médico y hospitalario, que es, claro, el fuerte de Humberto Mendoza, que es médico internista, que ve a muchos ancianos en el hospital diariamente. Muchísimo. Y que conoce bien estas situaciones, ¿verdad?
Bueno, pues para otro día, Humberto. Hemos hablado de tratamiento, Sí. mucho mejor que las pastillitas que podemos darle a los Por médicos. supuesto, Hemos ¿no? hablado de atención social, hemos hablado de la importancia de la cultura, el ejercicio físico y la alimentación, que es lo que realmente es importante. Las pastillitas están ahí. Ahí estamos los médicos en la atención primaria y en los hospitales para ayudar a todas las personas y desde luego a los ancianos, pero lo que hemos hablado realmente creo que es lo más importante, ¿no? El poder abordar de una manera global y por muchos agentes sociales y sanitarios la salud de nuestros ancianos y desde luego hacerles la vida, lo que decimos, más felices a ellos y más felices a nosotros por verles más felices a ellos. De la vejez hemos hablado hoy en diferentes aspectos, nos parece un tema muy interesante, podríamos incluso seguir hablando de ello porque yo creo que merece la pena. Una sociedad que cuida a sus ancianos es una sociedad mucho más rica, me parece. Así ¿no? es. Bueno, Humberto Mendoza, muchísimas gracias por ti, Ana. haber aceptado de nuevo esta invitación. En un mes aproximadamente Nos hablamos volvemos de a ver. otras cosas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y después, como les decía, al comenzar este programa retomamos un espacio que tiene que ver con la justicia, porque vuelve a estar con nosotros el fiscal Óscar Barrios para hacérnosla entender mejor. Ya estamos aquí de nuevo, después de la publicidad, de esos consejos que, bueno, pues a veces vienen bien. Retomamos un espacio, una sección que habíamos dejado un poco en stand-by la temporada pasada. Estamos muy contentos porque de nuevo volvemos a hablar de justicia en esa sección que hemos dado en llamar A Definitivas. Y retomamos esa sección y retomamos también a nuestro colaborador Óscar Barrios, fiscal. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, él ha tenido algunos cambios en su vida profesional que le han impedido estar con nosotros a lo largo de, bueno, casi más de la mitad de la temporada pasada, Sí. Ya una vez que las cosas se van asentando, aquí le tenemos y es un placer, un honor y un privilegio, Óscar. Bueno, el honor es para mí y gracias por llamarme y por confiar otra vez en mí para explicar esto de la justicia. Claro, esto de la justicia que es tan complejo, que da tanto miedo a los mortales, ¿eh? Y a los inmortales, y a los inmortales también. De los mortales, porque no lo entendemos. Entonces, el objetivo fundamental es precisamente dar un poco de luz a través de un fiscal cuyo trabajo es impartir justicia allá donde se encuentre en sus cometidos y explicarnos ahora aquí en nuestra sección en qué consiste la justicia y hoy más concretamente en qué consiste el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal al que tú perteneces. Pues a ver, un fiscal es un funcionario que tiene una serie de obligaciones o de competencias que fundamentalmente son defender la ley, la independencia de los tribunales, protegiendo a las personas, centrados en especial en determinados colectivos, como son personas con discapacidad o menores. Pero vamos, la protección que se realiza a través de la labor del fiscal es para todas las personas cuando se produce una alteración, una vulneración de la ley como consecuencia de una agresión a una persona, pues a la vez que se protegen los intereses de esa persona, se protege el interés de la ley. Y ahí está el Ministerio Fiscal o Ministerio Público, como le llaman, porque realmente así es, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver, somos fiscales. A mí me gusta más la expresión ministerio fiscal. Sí. Mientras sea ministerio y no misterio, pues estaremos bien. Bueno, estamos hablando entonces de una institución independiente, sí, pero que forma parte del Poder Judicial sí, y que tiene unas jerarquías, entiendo. Claro, sí, como todo. El Ministerio Fiscal, como tú dices, es un órgano dentro del Poder, no forma parte del Poder Judicial, pero está integrado dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial y el Ministerio Fiscal son dos órganos completamente distintos que tenemos funciones diferenciadas, pero bueno, destinados prácticamente a lo mismo, que es a defenderla, a proteger a la gente frente a los ataques de la ley, a defender la ley.
Las funciones del Ministerio Fiscal se ejercen bajo una serie de principios que son los principios que inspiran en nuestro trabajo, que son el principio de legalidad, fundamentalmente, el principio de dependencia jerárquica y principio de unidad de actuación. Esa unidad de actuación, lógicamente, y en el caso del Ministerio Fiscal, se trata de lograr a través del principio de jerarquía. La unidad de actuación exige el establecimiento de una serie de formas o modos de actuar de manera unificada para todo el territorio para poder lograr esa unidad de actuación. Si no existiera esa jerarquía que tiene como objetivo la de conseguir una unidad de actuación del Ministerio Fiscal, evidentemente los resultados serían distintos. Vale, o sea que también se intenta conseguir la equidad en todo el país, ¿no? Porque es igual para todo el país, ¿no? La actuación del Ministerio Fiscal debe de ser única para todo el país. De ahí ese otro principio, a veces tan criticado, que es el principio de jerarquía. Al ser un órgano jerárquico, es cierto que nosotros obedecemos o tenemos que obedecer órdenes, instrucciones por parte de los fiscales que están en la cúpula de la Fiscalía, en cada una de las fiscalías provinciales, fiscalías autonómicas o fiscalías de sala, con esa idea, la de actuar de manera uniforme en todo el territorio, dando la misma respuesta, al menos desde el Ministerio Fiscal, similar en todo el territorio. Mucha gente tiene la idea de que el fiscal es el que acusa, pero en realidad el fiscal es el que defiende, ¿no? El que defiende a la víctima. Bueno, el fiscal en primer lugar defiende la ley, no defiende al Estado, no defiende, entre comillas, a una persona, defiende la ley. ¿Eso qué supone? Supone que a veces vas a tener que acusar a una persona para poder defender los intereses de otra que se han visto vulnerados, pero siempre bajo el amparo de la ley. No defendemos el Estado. Nosotros actuamos en defensa de la ley y cuando el Estado entendemos que se ha vulnerado la ley, actuamos frente al Estado. Es decir, no somos los abogados del Estado. No actuamos en nombre del Estado en sí, defendiendo sus intereses. Defendemos los intereses de la ley. Bueno, ahora hablamos un poco de la estructura que tiene el Ministerio Fiscal, pero ¿cuántos fiscales hay en España? No sé si sabes. Pues no lo sé, pero no muchos, ¿no? Unos 2.000, no me quisiera equivocar, que seguramente me equivoco, pero alrededor de 2.600 fiscales. No llega a 3.000. No llega a 3.000. No. Jueces no sé si hay 6.000, 7.000 o 9.000, no lo sé. Vale, fiscales. Pero fiscales alrededor de unos 2.600 fiscales. En toda España. En toda España, sí. Bueno, vamos a hablar de esa estructura del Ministerio Fiscal. ¿Quién la encabeza y luego, bueno, cómo es el organigrama, digamos? Bueno, a la cabeza del Ministerio Fiscal está el Fiscal General del Estado, con una serie de órganos de carácter técnico o de apoyo al propio Fiscal General del Estado, y esa estructura luego se desgrana a lo largo del territorio. Por ejemplo, existen lo que son el fiscal superior de las comunidades autónomas. En el ámbito de una comunidad autónoma existe una persona que es un fiscal superior de la comunidad autónoma. En cada una de las provincias existe el fiscal jefe provincial. Todo eso forma parte de una estructura jerárquica. Existen otra serie de fiscales que son los denominados fiscales de área, que dentro de las propias provincias, en provincias grandes donde hay muchos órganos judiciales, donde hay cierta dispersión, se crea una fiscalía de área dependiente de la Fiscalía Provincial, al frente de la cual está un fiscal jefe de área. Eso como parte de la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal. Luego existen órganos, ya digo, de apoyo o de asesoramiento, no solo al Fiscal General del Estado, sino también a toda la carrera fiscal. Bueno, estamos hablando con Óscar Barrios, es fiscal. Hemos recuperado nuestra sección dedicada a la justicia, a definitivas la llamamos, hoy presentando un poco de nuevo esta sección que va a estar con nosotros pues mensualmente para conocer un poco más la justicia, y hoy queríamos centrarnos en el Ministerio Fiscal, en la definición del Ministerio Fiscal, cuál es su organigrama, cuáles son sus funciones y también las unidades especializadas, porque hay unas cuantas, me parece, ¿no? Pues, como te decía antes, aparte de esa estructura jerárquica, existe también, o como parte de esa estructura jerárquica, está la estructura jerárquica funcional, podríamos decir.
Desde el año 2007 es cuando se empiezan a crear esas unidades especializadas con la idea de, con el objetivo de lograr esa unidad de actuación, compartimentar determinadas materias, poniendo al frente de ellas determinado número de fiscales con la idea de lograr una mayor unidad de actuación a través de la formación de criterios, de normas, de interpretación, de protocolos en determinadas materias que se consideran de especial relevancia. Esta misma tarde se ha aprobado por el Consejo de Ministros ya una propuesta para la creación de otras 2 nuevas unidades especializadas del Ministerio Fiscal relacionadas con los delitos económicos y con los delitos de la administración pública, que se unirán al resto de las unidades especializadas que hay hasta fecha de hoy. La última de las que se crearon antes de estas 2 últimas fue la de Memoria Democrática. Memoria Democrática fue la última antes de estas 2, que acaban de ser aprobadas, me parece, ¿no? Había un proyecto y yo creo que el Consejo de Ministros lo ha aprobado esta Tenemos tarde. la unidad sobre violencia sobre la mujer, esa es una de ellas, ¿no? Esa es una de ellas. Podemos seguir hablando de seguridad y salud en el trabajo, en la que estás trabajando además. Sí, en la que estoy como fiscal adscrito al fiscal de sala, ¿no? Sí, a ver, estas unidades están formadas habitualmente por un fiscal de sala que forma parte de esa cabeza dentro de la jerarquía del Ministerio Fiscal, los fiscales de sala, y junto con el fiscal de sala hay 1 o 2 fiscales adscritos con la idea de, en cada una de las áreas, pues lo que te decía antes, un poco formar el criterio necesario para que en esas materias todos los fiscales actúen de la misma forma en todo el territorio. Hablabas de la unidad de violencia de género, la unidad de seguridad y salud, la unidad de seguridad vial, criminalidad informática, discapacidad, medio ambiente y urbanismo, menores, trata de personas, cooperación internacional, vigilancia penitenciaria, que es curiosa, delitos de odio y discriminación, que están a la orden del día, delitos económicos, que también están a la orden del día, y personas con discapacidad mayores, que ya hemos hablado. Y estas 2 nuevas unidades, ¿por qué? Porque la sociedad evoluciona de una manera y la Fiscalía o el Ministerio Fiscal no puede quedarse al margen de esa evolución, claro. Se entiende necesario reforzar pues, la parte técnica o la parte científica del estudio de este tipo de asuntos, dado el incremento de la delincuencia de este tipo, la especialidad o la necesidad de dar una visión más especializada en determinadas materias, porque se entiende que eso es un reclamo de la sociedad. Fundamentalmente, Ana, el problema de muchas de estas materias es que los criterios jurídicos formados por el Tribunal Supremo en determinadas materias no llegaban porque las causas por las que una causa puede llegar al Tribunal Supremo estaban muy tasadas, de tal manera que la actuación de los órganos judiciales en cada territorio era muy distinta, con supuestos muy parecidos. Una de las razones unifican al menos la actuación de una parte de la justicia, que es el Ministerio Fiscal, con la idea a veces de avanzar las posibles interpretaciones, impulsando estas nuevas interpretaciones que se puedan dar desde los tribunales. Y tener criterios igualitarios en todas las comunidades, entiendo, ¿o no? Una actuación conjunta de toda la Fiscalía en esa materia y en cualquier otra de manera uniforme. Bueno, estamos a punto de terminar, pero bueno, era interesante conocer algunas de las partes fundamentales de la justicia, como es el Ministerio Fiscal, y también ver un poco cómo trabaja y cuál es un poco el organigrama en el que se mueve. Con estas 2 nuevas unidades, supongo que se avanza mucho en ese mantenimiento de una cooperación con la sociedad que va evolucionando, pero yo no sé cuál es la unidad en la que se trabaja más, o no sé si la hay, o son todas. En todas. Quiero decir, esas materias, la unidad de violencia contra la mujer obviamente es una unidad que trabaja mucho porque hay
el volumen de asuntos es importante y la necesidad de unificar criterios también lo es, pero no es menos importante el trabajo que se hace, por ejemplo, en la unidad de medio ambiente y de urbanismo. ¿Qué te voy a decir de delitos contra el medio ambiente, contra el urbanismo, teniendo en cuenta la importancia que se da al medio ambiente actualmente, o en el ámbito de la seguridad vial con los nuevos retos ante, por ejemplo, lo que se planea de disminuir la tasa de alcohol, por ejemplo? Eso supondrá trabajar más en este ámbito por parte de esa unidad, o la unidad de delitos de odio o la criminalidad informática. O la criminalidad informática, cualquiera de las materias, o la discapacidad y mayores, cualquiera de las materias, vamos a poder ver que son cantidad los temas que pueden surgir. Bueno, me dicen que estamos ya fuera de tiempo, pero ha sido un placer reencontrarnos con este espacio dedicado a la cultura, gracias a Óscar Barrios, que nos va a acompañar periódicamente. ¿A la cultura he dicho? Sí. Bueno, también, la justicia tiene esa parte, ¿no? que compete a todos los ciudadanos, aunque nos dé un poco de susto, ¿eh? Y por eso nosotros queremos también desde aquí pues, poner ese granito de arena e intentar entender mucho mejor la justicia, la cultura también, pero en este caso la justicia, gracias a Óscar Barrios, que nos acompañará, como les decía, pues una vez al mes, más o menos. Muchísimas gracias, Óscar. A ti, Ana. Y que vaya muy bien. Hasta Gracias. pronto. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. No se muevan mucho de las sillas, bueno, muévanse lo que quieran, pero ya les digo que después de los anuncios tendremos tertulia. Bueno, ya estamos aquí. Después de la publicidad abordamos las últimas dos partes, porque nos gusta charlar bastante y como hoy tenemos tertulia, pues lo dividimos en dos partes para poder hablar un poquito más. Será la última sección larga de nuestro 8 Magazine Ávila de hoy, de este martes 29 de octubre. Y hoy, en nuestro saloncito de charlar, vamos a hablar de la vivienda. El derecho universal a una vivienda digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, aparece recogido en la Declaración Universal, precisamente de estos, de los derechos humanos. Es uno de tantos derechos universales que se incumplen con estremecedora cotidianidad, tan habitualmente que hasta asusta a veces. Asistimos en el primer mundo, ya no hablo de los otros mundos en los que sin orden numérico se conculcan casi todos los derechos universales, a un sinsentido habitacional, una falta de hogar, una especulación sin límites, que hace que casi sea imposible tener un espacio para desarrollar nuestras vidas personales, esas que se hacen a base de refugio, cariño, pequeños recuerdos colgados de la pared, olor a casa, elección de la compañía. ¿Un derecho universal que se ha convertido en objeto de lujo? Es una pregunta, ¿eh? Y vamos a hablar de ello en esta tertulia con Pablo Martín, Julio Collado y Gabriela Torregrosa, a quienes ya tenemos aquí en este plató. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos a refugio, ¿eh? Es buena solución habitacional, que decimos. Sí. Qué importante tener un sitio también donde juntarse para hablar, no solamente para dormir y comer, que a veces encuentras pisos que más que pisos son habitaciones de residencia universitaria. Zaurdas de Plutón. Y da gracias. Un sitio donde poder invitar a gente, ¿no? Es importante. Es muy complicado y el tema de la vivienda ahora mismo está en una situación casi límite. Casi yo no sé crítica, si esto explotará. Sí. La verdad es que es un problema endémico porque viene de mucho tiempo para acá y yo creo que hace falta una planificación a medio plazo muy profunda, muy profunda. Habría que ponerse todas las administraciones al unísono y a medio plazo, porque no se va a resolver en 2 días, ni muchísimo menos. Y ahora mismo con el aumento del precio de la vivienda todavía peor. A medio plazo, ¿de cuántos años estamos hablando? Pues de cara a nueva legislatura, ir programando y hacer pasitos y pasitos y pasitos sin abandonarlo en ningún momento, gobierne quien gobierne. Yo creo que este problema, como cualquier otro, lo que hay que analizar son las causas. Es decir, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? O cuáles son las causas que hacen que el problema esté como está.
Yo creo que el problema de la vivienda siempre ha sido problemático. Por eso se ha dicho siempre, mira, viven en el puente, debajo del puente. Algunos viven debajo del puente, ¿no? Y otros en semisótanos. Entonces, analizando algunas causas, pues hay que tener también la historia reciente. Aquí hubo una burbuja inmobiliaria no hace tantos años, en el 2008, donde unos listos se enriquecieron a lo bestia, otros arruinaron a los bancos y entre todos pagamos la recuperación de los bancos. Pero se ha olvidado otra cosa fundamental, que nuestra Constitución, en el artículo 47, dice que es un derecho tener una vivienda digna. Y adecuada. Y dice más, dice, y las administraciones tienen la obligación de dotarse, los medios que sean, para evitar la especulación y hacer, lógicamente, que todos los ciudadanos españoles tengan una vivienda digna. Luego, primera cuestión, primera causa, se está incumpliendo flagrantemente la Constitución española. ¿Es papel mojado entonces? ¿O? Sí, se está incumpliendo. Entonces, ¿quién la incumple? Pues la incumplen las administraciones. Podemos empezar de arriba abajo o de abajo arriba. La incumplen los ayuntamientos, que han hecho una cosa gravísima, y es que en vez de mandar los concejales, han mandado mucho tiempo, y a la vista está en Ávila, los constructores. Si no eran ellos también concejales, que los ha habido, ¿no? Segundo, los que más responsabilidad tienen ahora mismo son, en este caso, la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias de la vivienda, para hacer viviendas públicas. Y no han hecho ninguna, pero en años llevan sin hacer ninguna. Tercero, tienen responsabilidad el Gobierno central. Y ahora están en una ley que yo creo que están intentando solucionar. Esas son las causas, pero hay más causas, ¿eh? Bueno, luego vendremos a las soluciones. Iremos viendo causas y soluciones. No, hablabas de derechos fundamentales que no se cumplen. Si son derechos fundamentales y están escritos es porque son una tarea siempre. Y, igual que el derecho al trabajo. Hay también un derecho al trabajo digno. ¿Y cuánta gente hay en paro? Que eso yo creo que es tarea, como decía antes, de toda la sociedad, pero empezando también por las administraciones. Y lo que tú decías de la vivienda pública. En este país se construyó 1 millón de viviendas públicas no hace tanto, y hace mucho que no se hace nada. Leía una noticia la semana pasada... Algunas están en los fondos buitre, sí, por cierto. Sí, que esa es una de las... Y se hizo una cuestión muy mal. Sí, es vamos que a todas dejar... las públicas, no, sí, es para completarla. Sí. Lo que se hizo de protección oficial, yo por ejemplo vivo en un piso de protección oficial o algo así se llamaba, ¿no? Las VPOs estas. No sé, bueno, pero ¿qué ocurría? Que a los 10 años permitía la ley ir al mercado libre, y ya la hemos liado. Vamos a terminar, Sí, no, Pablo. decía eso, que leía una noticia de que la semana pasada han salido 14 pisos de alquiler social en la vila, y que se unían a otros 18 que ya había por parte de la administración. Y digo, 14 y 18, sí. Dentro de la necesidad que hay, El y lo daban como una noticia La vivienda importante. social está bien, pero tiene que ir también con ayudas a la vivienda, acompañada de ayudas a la vivienda para las personas que no ganan lo suficiente. Porque si es un derecho universal y está recogido en la Constitución, se puede trabajar en ello. No solo dar viviendas sociales, sino también Sí, pero esa dar ayudas esa económicas. ayuda, si se hace, pues, ayuda al alquiler. Al final, quien sale ganando es el que alquila, El casero. no el que... El casero. Claro, Sube. el problema Esas es ayudas cómo hay que diseñarlo. articularlas, claro, no solamente, bueno, te voy a dar 300 euros para que te sea más barato el alquiler. Si te lo va a subir el propietario, porque sabe que lo tienes. Pero bueno, hay una serie de problemas ahora, por ejemplo, la vivienda de uso turístico. Sí, yo creo que se pueden hacer ya cosas. Ahora mismo ya se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, poner tope a los alquileres. Lo que ocurre es que las comunidades autónomas han dicho que no. Pero el tope Por sí que ejemplo, está altísimo, aunque no dejes que suba más. No, se puede decir, por ejemplo... Es que con el precio actual ya es imposible. Pero se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, mira, que sean prioritarios las familias más desfavorecidas. Segundo, que el alquiler no tenga un máximo del 20% del salario que pueden pagar. Es decir, una serie de cosas que se pueden hacer ya. Ahora hay que quererlas hacer. Pero ¿cuáles son dos problemas desde mi punto de vista? Primero,
que un derecho se ha convertido en una inversión de mucha gente, también de la sociedad media, que han comprado pisos, que compraron pisos. Yo recuerdo, antes del 2008, 2007 o así, la gente compraba pisos y los vendía al medio año con una ganancia a lo bestia. Bueno, la gente, quien podía. Sí, pero no todo el mundo puede comprar pisos. Se daba el caso lo siguiente, los bancos te prestaban más del 100% de la vivienda en una hipoteca, lo vendías y rescatabas la hipoteca. Al medio año rescatabas porque se puso, por eso explotó la burbuja, se pusieron los precios que cada día subían una barbaridad. Entonces ahora cuando dicen algunos empresarios, lo he oído hace bien poquito en Ávila, de los inmobiliarios, un congreso que ha habido, es que lo que hay que dejar libre, mucho suelo libre para construir. En el 2008, cuando la ley del PP, de Aznar, era libre, totalmente libre. ¿Y qué ocurrió? Que si se deja el mercado solo, explota Sí, está claro que hubo una burbuja inmobiliaria y que todos sabemos las consecuencias que hubieron, lógicamente, no solo aquí, sino en todos los sitios. Pero claro, si vamos haciendo cosas, que está muy bien hacer cosas, hagámoslas desde centralizado, estratégicamente pensando en todo, no solo una cosa puntual como dar una ayuda de 300 euros a X personas, porque es que no va a repercutir bien. Hay que diseñar una estrategia clara pensando en todo lo que pueda salpicar. ¿Está altísimo el precio de la vivienda? Bueno, pues vamos a ver cómo manejarlo, aunque haga falta construir lo que está, que se regule. Es decir, no podemos solo centrarnos en una cosa. ¿Cómo se regularía eso? ¿Y por qué está altísimo el precio de la vivienda? Por especulación y porque clara. Hay mucha necesidad de alojamiento en las grandes urbes, sobre todo. En Ávila, una grande urbe. Bueno, pero no caben ni los estudiantes. Estoy hablando de los precios súper altos que hemos leído todos, Barcelona, Madrid. Altos y están subiendo, altos. Sí, proporcionalmente están muy altos. Proporcionalmente están muy altos. Con lo que se gana aquí, pero está proporcional. Estamos hablando que esa subida es en zonas urbanas, en grandes Pero ciudades. una pregunta, ¿por qué las autonomías, sobre todo las del PP, no quieren hacer lo que han hecho en Cataluña, que parece demostrado ya, que han bajado los precios de los alquileres el 4% en muy poco tiempo? ¿Por qué no se pone tope a los alquileres? Hay una cuestión. En política hay dos posturas. O se defiende Nos queda más... un minuto para llegar a publicidad y quiero dar la palabra a Pablo. O se defiende la propiedad privada por encima de lo social, o lo social respecto a la propiedad privada. Y sin irse a extremos se pueden tomar medidas equilibradas. Claro. Porque tampoco le vas a decir a un propietario que ha estado 20 años trabajando para comprarse un pisito, dicen, ahora me lo quedo yo. ¿Y mis 20 años de trabajo qué? ¿Eso te lo quedas tú? No, ¿quién se lo va a quedar? No, pues claro, vamos a ver. Pero no podemos generar una guerra entre propietarios, inquilinos y tal, que es lo que se está promoviendo también, que se está polarizando todo. Es una solución global. Hombre, no me digas tú a mí que uno que reparte un piso y hace cinco habitaciones y subasta las habitaciones para ganar 2.000 euros al mes, ¿eso qué es? Eso es una avaricia de un propietario que eso hay que ponerle tope. Terminamos este primer bloque con Pablo, venga. Ale. No, yo ojalá tuviera la solución, no tengo la solución, pero es verdad que en ningún extremo yo creo que es, y sobre todo no polarizar, que yo creo que como todo en este país se está polarizando. Ahora, huelga de alquileres. Vamos a ver, que el 85% de los propietarios son pequeños propietarios, no son fondos buitres en España. Pero los fondos buitres es un problema, pero es un 15%, no la gran mayoría. Es decir, que tienes una solución que tenemos que poner todos de nuestra parte, si no, solamente imponiendo 4 normas porque sí, la gente no está demostrado que la gente no entra, si no está convencida. Esperad, vamos a hacer una pausa. Una pausa. Sí, la huelga de ¿cómo se dice? De alquileres o de inquilinos. De alquileres se hizo en el año 31 y triunfó. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora mismo para la publicidad y retomamos este asunto de los alquileres y de por qué la situación está como está, con Julio Collado, Pablo Martín y Gabriela Torregrosa. Venimos enseguida.
Ahora sí afrontamos el último bloque ya de nuestro 8 Magazine Ávila de hoy, de este martes 29, un poco lluvioso, ha estado todo el día, pero bueno, aquí estamos confortables, bajo cubierta. ¿No les he preguntado a mis contertulios si les gusta la cabecera nueva? Me encanta. Me gusta mucho. Sí. Sobre todo cuando pasa el coche de... Vale, Sí, vale, se vale. identifica Es Bueno, luminosa, es nos luminosa. queda, esto es para suavizar, porque estábamos hablando de la vivienda, un tema bien importante, nos afecta a todos ahora mismo, pero quizá más a la gente más joven que está intentando emprender y para emprender necesita un hogar, necesita algo, ¿no? Sí, hablábamos precisamente de un cambio. Todos hemos nacido y crecido en una casa que era de nuestros padres, Sí. prácticamente, y ha habido un cambio cultural, generacional, promovido también por ciertas políticas Por el mercado. que podemos discutir, también por el mercado, si es bueno o malo que hemos pasado de la cultura de mi casa a la cultura del alquiler. Bueno, Yo soy a más veces- a partidario veces es más necesario- de la raíz, ¿no? de tener un sitio De la fijo, y propiedad. habría que promover, Vale. yo creo, la facilidad para adquirir una vivienda, tu casa, Eso es. donde, sí, donde sí. tú te asientas, Es donde compatible, creas una familia. ambas cosas. La cultura está del un rato aquí, otro rato allá, pues a veces genera también más facilidad de especulación y de negocio. Pero tiene que ser Hombre, compatible. son Gabriela. diferentes puntos de vista recogidos en uno, porque es cierto que, lo hemos dicho antes, el derecho Un estudiante a la tiene que vivienda, tener pero también el tenemos alquiler. en la Constitución recogido el derecho a la propiedad privada. Entonces hay que hacer ese balance que decíamos, porque si no se desequilibra, se polariza. Sí, pero hay una cosa muy clara. Y, Hay una cosa muy clara. No, vamos a dejar terminar a Gabriela, no, por no, favor, digo, Julio. no, si es Venga. que es lo mismo. Gabriela, Bueno, venga, termina. termina. Venga, Bien. termina. Venga. hay que, yo lo he dicho antes, hay que promover esas ayudas para adquirir una vivienda, especialmente a aquellos que lo necesitan, los jóvenes que puedan comenzar. Hemos pasado al polo opuesto, antes se daban esas hipotecas sin ton ni son, se creó la burbuja, vale, ahora hay que retroceder un poco, pero no hay que poner tampoco tantas dificultades. Posibilidades, pues muchas que hemos comentado ya. Otra, tener unas buenas redes para poder teletrabajar en zonas menos pobladas y que haya pues más asentamiento. No hay casas ni en los pueblos. Sí hay casas. ¿No? El alcalde del Fresno el otro día decía que no tiene ni terreno ni Está casas. colindante con Ávila, pero hay muchos pueblos en la provincia en las que sí que se podría trabajar Bueno. y teletrabajar, y en toda España, la España vaciada, Vete. podríamos volverla a recuperar un poco. En Navatalgordo hay redes- casas, me están diciendo. En Navatalgordo, bueno, Sí. ¿Ves? bueno, sí, pero vete al Valle del Tietar, vete a Si Candeleda. tú puedes teletrabajar donde lo y que hay, tienes buenos servicios, Sí, tú vas por las calles de Candeleda, por ejemplo. necesitas servicios, Sí, eso es claro. lo que estoy diciendo. No, Por no, eso no. las políticas No, y pero las no solamente estrategias eso. han de ser completas. No solamente eso, no. Mira, el problema de la vivienda de uso turístico es una vergüenza. Primero, porque la mitad o más son ilegales, no están declaradas. Y segundo, porque han invadido hasta los pueblos. Tú vas por allí, yo que al principio no sabía, digo, ¿qué será esto? O sea, Pero es como todo, hay que regular. Bueno, eso De hay que uso regularlo turístico. ya. ¿Y cómo se regula? Pues hombre, o haciendo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, se prohíbe hacer o solicitar... Pero ni Barcelona hacer- es una gran ciudad, y Candeleda, ¿de qué vive? Es decir, No. si no das situaciones donde generar riqueza, ¿cómo generas riqueza? Pues si hay turismo, pues vives del turismo. Sí, sí. Claro. Es decir, pero el problema es que hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. No. Hay que diversificar. Pablo, pero echas al maestro que quiera alquilar durante todo el curso porque no hay, porque les compensa mucho más. Eso sí Estamos que es un haciendo problema. negocio con las casas. Y las casas es, según nuestra Constitución, un bien, un derecho social, no un negocio. Y estamos haciendo negocio. Estamos echando a unas personas que quieren estar todo el día, a un maestro, a un enfermero, se lo digan a los de Baleares. Por ejemplo, cosas concretas, soluciones ya. Una ley que va a salir ya mismo, yo creo, en el Parlamento, o un proyecto de ley, que dice que universidad privada que se cree, obligatoriamente tiene que tener residencia para los estudiantes. Otra cosa, la Escuela de Policía de Ávila está haciendo ampliación de la residencia, porque ¿quién ha subido los alquileres en Ávila? Los alumnos de la... ¿Por qué? Porque las universidades han incumplido su papel, que es tener residencia para los estudiantes. Pero los que alumnos vienen. ahora tienen que alojarse en la escuela.
No, pero no caben todos. Ya. Y ahora están ampliando, de hecho ahora están haciendo otro pabellón. Claro. Bueno, pues eso, es decir, solución. toda la sociedad son soluciones. Sí, pero To- que no topar- puede A ver, ir solo en una dirección. Uno puede decir, no pongas un piso turístico. ¿Y de qué cómo? Porque en este pueblo no hay nada. No hay industria, el campo lo están machacando. Si de lo que puedo vivir es del turismo, tendré que comer. No, hombre, pero Quiero decir, si tú lo alquilas quita a un pisos maestro, turísticos, pero dame una alternativa. si le alquilas a un maestro, es decir, echamos a Sí, un... pero el maestro es uno. El maestro es Bueno, uno. turistas son son mil. muchos, son muchos. Yo hablé con gente, me dice, esto es imposible alquilar. De Sí. hecho, sé No, pero que quizá- gente se va a otros pueblos. Que no estoy negando el problema, que es un problema que hay. Sí, pero que quizás la se solución tiene tiende que ser más global. se tiende más a los alquileres temporales que a alquileres de larga duración. No, se tiende más no porque da más dinero. Claro, dan Es decir, más dinero. Puro mercado. Sí. Y eso hay que regularlo ya. Igual, además de que yo creo que hacen competencia a los hoteles. A otras. Y no quitan casas. Es que el problema es que aquí se quitan casas para vivir gente. Ese es el problema. Bueno, volvamos un poco Y luego, a ya la digo, raíz, hay un mercado. que es el poder crear tu propio hogar a partir de salir de casa de tus padres, como decías, ¿no? Lo hemos hecho todos, pero ahora parece que hay más problemas. Tú abogabas más por la compra, pero bueno, a lo mejor alquileres de larga duración, como en algunos países de Europa, no sería Es tampoco... otra cultura. está Los muy países del norte establecido. viven Hasta de un otra manera. 30% que hay Pero yo repito, ¿cómo hemos vivido hasta nuestros padres, incluso hasta nuestra generación, en este país? En tu casa. Pero Si es que también lo de la cultura del alquiler han cambiado los tiempos es- y para, es por importado, trabajo voy a te decir. mueves mucho Hombre, pero más tiene hoy que en haber un día. 30 o un 40% de alquiler para toda la gente que se mueve. De acuerdo. Uno que cambia de trabajo, un acuerdo. estudiante que viene, un médico que está aquí una temporada y se va luego a Valladolid. es que eso mueve también mucho. Yo creo que tú construye casas de protección social, hay que hacer pública, pero vivienda pública. pero no 15. A 5.000 en Ávila. No, ya eso- verás cómo bajan los precios. Eso díselo al señor Mañueco, Claro. que no hace ninguna. Pero esas viviendas Tú, de... el mercado, aunque hay que regularlo, pero también hay que dejar que funcione. Y la ley de la oferta y la demanda funciona estupendamente. No, muy mal, muy mal. Tú date cuenta que Funciona nos arruinó. estupendamente. Que nos arruinó. No, En 2008 nos porque arruinó. se desequilibró precisamente. Claro, porque el mercado actuó mal. Por eso digo que hay que regularlo. Pero si tú dejas que la oferta y la demanda se equilibre y tú generas oferta, pues los precios se ajustarán. Claro, única pero manera- para generar esa oferta de 5.000 Construye, viviendas pero públicas, no un constructor hay- para que haga negocio. Construyelo tú que eres administración. No, si lo puede construir un constructor. con dinero pero público, con dinero tasado. con dinero público. Sí, con tasado. Bueno, eso tiene que salir de algún No lado. digo que lo haga la administración, quiero decir que gestionado por la administración, Claro. Claro. pensando en esas familias vulnerables, pensando etcétera, etcétera. Sí, Y el que aquellos tenga que dinero para necesitan. pagarse un piso se lo paga. Claro. Y el que no, que tenga un sitio donde ir. Y los No ayunta- solamente una subvención Los ayuntamientos, para ¿por qué agradecer. no hacen vivienda pública los ayuntamientos? Pues no tienen dinero, por eso han Yo subido creo que el IBI. estamos de acuerdo en el fondo, porque tenemos deberes, el problema es endémico y la estrategia tiene que ser abordando diferentes aspectos de la vivienda y además desde todas las administraciones de ejemplo, forma Gabriela. conjunta. Vamos a ver esos aspectos, ¿cuáles serían? Pues lo hemos comentado que haya servicios, que haya oferta, que haya unas prioridades entre aquellos que lo necesitan con más urgencia, incluso aunque sea por un tiempo concreto. Si necesitamos un médico en un pueblo y no tiene vivienda, será prioritario tener un médico en el pueblo. Pues lo mismo que el maestro, habrá que dar una prioridad o Los establecer médicos ya una en los pueblos no Ya no suelen están, vivir. Ya no Ya. están. Va Ni en las itinerando. comarcas, ni en Pero las acuérdate comarcas. que Estoy estaba la hablando- casa del maestro. Pero bueno, sí, está bien. Está, Que la la casa casa del del maestro maestro, la casa del maestro que no solía era de un ser el particular, ayuntamiento. Y solía era del ser, ayuntamiento, la casa del exactamente. médico, quiero decir, Pues se- eso, se como unos cubría la mínimos, necesidad. Se Bueno, establece que los ayuntamientos de estos X pueblos, de estos habitantes, tendrán que tener una vivienda para un médico y una vivienda para un maestro, o al menos una para un Pero maestro. mientras llega Y la construcción... Pues yo tenemos espero que deberes todos. En la próxima reunión, que van a tener una reunión ya todos los presidentes de Sí. las autonomías con el gobierno... Este año han dicho. No, ya, Todavía ya no se- no va a se ha ser. puesto fecha. Bueno, pero va a Antes ser de ya. que acabe el Bueno, año. espero yo que salga. Pero bueno, mientras se cumple, o sea, se construyen, aunque leía yo hace poco que en China se propusieron crear no sé cuántos millones
y en muy poco, en un mes. Es decir, que si se ponen a trabajar mañana y tarde y noche, como chinos, se pueden hacer muchas viviendas, como chinos. Igual que se hacen otras cosas, se puede. Pero bueno, mientras se hacen, yo creo que hay que poner soluciones ya. Entonces yo creo que una solución ya, por ejemplo, es paralizar automáticamente lo de donde haya zonas tensionadas, que por cierto el PP, las autoridades del PP están en contra. Allí no se construya, no se ponga ninguna casa para turismo. Nos queda un minuto, Julio, rápidamente, ya porque quiero que Pablo y Gabriela también digan algo. Entonces, yo creo que, segundo, yo creo que los ayuntamientos tienen que trabajar el IBI para decir, vamos a ver, usted no pone en el mercado tal vivienda, un recargo de IBI, eso también se hace rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que por esas cuestiones cada administración se plantee cuál es su obligación. Más IBI para quienes tienen más viviendas. Un recargo, claro, deshabitadas a lo mejor. Y que se cobren las de turismo, ¿eh? Vale. Pablo, la última ronda ya. Sí, muy rápido. No es lo mismo el centro de Madrid que Ávila, no es lo mismo Sotillo de Ladrada que Barcelona. Dice, soluciones para todos igual, yo creo que no hay. Regular para evitar la especulación, pero luego dejar que el mercado funcione, evitando la especulación. Eso yo la regulación la dejaría ahí. No especules, pero deja que el mercado funcione y tú colabora al mercado añadiendo oferta y consigues que el precio baje. Gabriela. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Hay que regular para que haya unos límites, unas líneas rojas y no se especule y dejar que la cosa funcione en base a oferta, demanda y necesidades urgentes, menos urgentes. Bueno, eso sería el camino. Lo dejamos, es un tema muy largo, podríamos estar debatiendo muchísimo, pero hemos esbozado el problema de la vivienda, un gran problema que padecemos todos, pero sobre todo los que están emprendiendo ahora mismo. Gabriela Torregrosa, Julio Collado, Pablo Martín, gracias por estar aquí una vez más. Seguiremos. Nos volveremos a encontrar prontito. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado un día más. Mañana tenemos otra cita, tendremos otros asuntos que compartir con ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Adiós.